Bien, muy buenas tardes amigos, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos en este momento en la cafetería Charlie Chaplin, perteneciente al Complejo Cultural Cine Martí del Centro Provincial de Cine en Holguín, como parte del espacio Cámara Azul, el encuentro por excelencia para el audiovisual dentro del Festival Mundial de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo, en esta su entrega número 32. Llegamos esta tarde al que ha sido, yo creo, desde que conocimos el anuncio del programa Romero, uno de los paneles, uno de los momentos más esperados, de ahí que contemos con la presencia de tantos buenos amigos esta tarde en la sala. Nos unimos para desarrollar el panel Alfredo Guevara, un fundador. Yo tengo el placer de que me acompañen esta tarde como panelistas y también como coanfitriones mi amigo Rubén Ricardo Infante, director de prensa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, también Katia Arias Martínez, especialista de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, y por supuesto que tenemos como invitado especial a Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba. Yo les propongo que iniciemos ya el diálogo, pues tenemos muchísimo para conversar en esta tarde, Luciano, y queremos comenzar precisamente contigo sobre Guevara y su obra. Vamos a estar conversando en los minutos que siguen, y si te parece bien, queremos iniciar precisamente con el surgimiento de la Cinemateca de Cuba a propósito de una idea de Alfredo Guevara. Buenas tardes, gracias por la invitación. Alfredo Guevara, que pertenece al estirpe de los fundadores. Es una persona en quien Fidel fue muy cercano a él y depositó toda su confianza por lo serio que era Alfredo. Y voy a tomar la licencia, que es lástima que Virgilio López Lemos no hubiéramos invitado acá, que es un especialista en los signos zodiacales y cómo influyen en las personas. Porque Alfredo es una persona que se caracteriza por ser una persona muy caprichosa, terco, intransigente. No le gustaba dar su brazo a torcer y se iba contra la pared si él consideraba que tenía la razón, aunque se la quitaran, y terminaba teniéndola. Y así somos los Capricornios. Es decir, yo entendí un poco más la actitud de Alfredo cuando supe el signo, que era 31 de diciembre de 1925, nació Alfredo, y era un Capricornio recalcitrante, que podía todo licar y decirle que estaba equivocado, y él decía, va. Y tenía la razón, generalmente tenía la razón. No recuerdo como ejemplo ninguna vez. Entonces Alfredo, por supuesto, Fidel estaba presionando, y en general todo el nuevo gobierno, porque se promulgara la ley de la reforma agraria, y Alfredo participó en la redacción de todas esas leyes en un lugar en Tarará, en la playa de Tarará. Entonces se redactaron las leyes, y entre ellas, los redactores estaba Alfredo, que colaboró en todas las leyes, pero que le presionaba a Fidel para la ley que creara el cine como arte e industria, porque hasta en Cuba había existido una cinematografía desde 1897, pero era una cinematografía que nacía y moría con cada película. Es decir, nunca fue industria, por más que ese periodo llamemos el periodo de los soñadores, en el sentido de que muchos se sacrificaban la fortuna, la herencia familiar y todo, con tal de ver una película en pantalla, y después todo se iba al traste, porque ningún gobierno apoyó la creación de la industria cinematográfica, por más que con cada gobierno había una comisión de cineastas cubanos que iba todos a decir que sí, que hacía falta, que era fuente de empleo para los técnicos nacionales. Siempre prometieron y nunca cumplieron. Y ahí está, es decir, una industria que nunca existió. Y Alfredo se propuso hacer este Instituto Cubano del Arte e Industria en estos tiempos, y esto es muy importante, la condición del ICAE, de arte e industria, algo que incluso a veces algunos en la actualidad no comprenden del todo, y piensan que es solo arte, y no, que para hacer arte hace falta la industria. Entonces crea el 24 de marzo de 1959 el ICAE, y en una de las primeras organizaciones internas, la primera institución que se deriva de aquí es la creación de la Cinemateca de Cuba el 6 de febrero de 1960, por Alfredo, que sitúa al frente a Héctor García Mesa, una persona de confianza, una persona muy culta, y que respetaba mucho en el medio cultural, había incluso trabajado con Teatro Estudio en la organización. Y se crea la Cinemateca de Cuba, que está durante todo ese periodo del año 1960 en proceso de organización, hasta que en el 61 comienza el primer ciclo de la Cinemateca, que era 3 décadas de cine soviético, en el cine de arte ICAI, que fue el nombre que recibió
el cine Atlantic, que el nombre original de donde está el Chaplin era Atlantic, como parte del gran edificio que estaba lleno de oficinas y de consultorios de abogados y de dentistas. Se crea la Cinemateca y comienza una labor que desde el principio estuvo marcada por la diferencia. Es decir, crear un público cualitativamente superior fue algo de lo que desde el principio Alfredo Guevara fue intransigente y los que lo siguieron también en este sentido, porque era ver el mejor cine y no limitarse al cine norteamericano que llegaba en bandada aquí, ocupaba los espacios, o al escaso cine no norteamericano que llegaba también a través de las distribuidoras como Cofran, por ejemplo, de Francia, en este sentido. Pero se va creando poco a poco este público con la Cinemateca en colaboración con el Instituto del Cine Soviético, que bueno, ahora que se llama Gofilmofon, que suministraba las copias de los clásicos del cine soviético, y entre ellos uno que cumple ahora 100 años y después lo vamos a exhibir hoy, que es El acorazado Potemkin. Si la Cinemateca nace con esa vocación y pronto se caracteriza por algo que la define y la diferencia internacionalmente. No era una cinemateca elitista limitada a las capitales, sino un museo del cine ambulante que recorrió la isla completa de Punta Cabo y fue a lugares tan remotos como pudiera ser en un momento determinado un Cayo a exhibir películas, a Los Pescadores o Moa, que era una subsede de la Cinemateca, y así hubo en las 6 provincias que conformaban originalmente la división político-administrativa del país, y después se amplió a las 14, y poco a poco primero era en formato de 35 milímetros, 16 milímetros, Betamax, y así sucesivamente hasta que desapareció con la llegada del DVD y el DVD, y ahora hay que esperar que se consigan los equipos para poder exhibir y rescatar, que es lo que estamos haciendo hoy, rescatar la Cinemateca como un público que la necesita, porque es un lugar formador de cinéfilos y que contribuye a la cultura cinematográfica de cada persona. Rubén, a propósito de que esta entrega de Cámara Azul homenajea de manera especial los 45 años del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, un evento al que eres muy, pero muy cercano, yo te propongo que aprovechemos este pie forzado de lo que nos comentaba Luciano y hablemos precisamente sobre el surgimiento del certamen y su importancia más de 4 décadas y media después. Sí, gracias, Iri. Luciano daba pie con lo que decía de que Alfredo consideraba desde esa lucidez y herejía que como los dos principales virtudes, adjetivos con los cuales lo podemos caracterizar, esa capacidad para gestar entonces después el festival. Recordemos que el festival surge en el 79, es decir, 2 décadas después, 20 años después de surgido el ICAI, y ya el ICAI había consolidado una obra no solo desde el punto de vista del cine nacional, sino también un interés hacia lo latinoamericano, porque el ICAI fue durante mucho tiempo ese espacio de refugio de realizadores que desde Latinoamérica estaban siendo perseguidos por procesos de dictadura política y llegan hasta La Habana para producir. Y es ese ICAI el que comienza a tener una vocación latinoamericana o latinoamericanista para entonces fundar el festival. Por supuesto, esto se relaciona mucho con las reuniones en las que participó Alfredo en Mérida y Caracas, que son después de la extinción de Viña del Mar, el Festival de Viña del Mar, que comienza a pensarse la necesidad de resurgir un espacio para el cine latinoamericano, y teniendo en cuenta ya el trabajo consolidado que había logrado el ICAI, el posicionamiento internacional también, y sobre todo después de esa década que fue la década de los 60 con el alcance internacional que tuvieron filmes como La Primera Carga al Machete, los 3 clásicos del 68, Lucía y Memorias. Entonces, todo el trabajo también con animados, con documentales, con incluso la enciclopedia, el propio noticiero ICAI latinoamericano, todo eso conforma, una base, una superestructura que permite que el festival comience siendo y lo siga siendo, más allá de sus cambios y transformaciones, como todo evento que ha pasado por muchas etapas desde todo punto de vista, que el festival siga teniendo esa mirada hacia lo latinoamericano. Y siempre hablamos de Alfredo porque fue ese presidente fundador que lo inauguraba y que consideraba además que el festival era el momento de lucir el cine cubano y el cine internacional,
pero había un equipo muy grande de colaboradores detrás, donde no se puede dejar de mencionar al propio Julio García Espinosa, que el próximo año será su centenario, Pastor Vega, que fue durante muchos años también el director del festival. El festival tenía otra estructura, que no es la misma que tiene ahora. Recordemos también que hubo años donde se nombra a figuras como Roberto Fernández Retamar, Alicia Alonso y Mariano como vicepresidentes del festival, y eso lograba también vincular el resto de las artes. Y a partir de todo ello, Alfredo, yo creo que consolida una idea de lo que se quería con el cine latinoamericano, y se ha logrado visibilizar esas historias, esas poéticas, esos lenguajes del cine en su total diversidad. Por tanto, pensar en la fundación, en la idea de crear este evento, pensar también en cómo ha logrado sostenerse más allá de cualquier circunstancia, es un hecho, yo creo que palpable, de una de esas ideas de Alfredo, que, como decía Luciano, era sus colaboradores, sus personas que trabajaron muy de cerca en la casa del festival, lo siguen recordando así, como eternamente terco, caprichoso, empecinado en una idea, pero que casi siempre estas ideas tenían como un sustento, o estaban permeadas por juicios o por ideas que solo él tenía y que casi nunca compartía. También hay muchos recuerdos del propio Iván Giroux en este libro que se llama Homenaje a Alfredo Guevara, que se hace precisamente en la fundación del Nuevo Cine. Se hace un panel que organizó Iván Giroux el año, en la edición del 2013. Alfredo había fallecido el 19 de abril del año 2013, y en esa edición 35 del festival se le rinde homenaje con este panel donde participa Manuel Pérez Paredes, fundador del ICAI, Geraldo Sarnor, cineasta, Carmen Castillo, cineasta chilena, y Eusebio Leal, y todos dan otras vertientes de ese Alfredo, que, como decían, no es solo la figura paradigmática del cine cubano y latinoamericano, que logra vincular toda esta idea de concebir La Habana, de concebir el festival como un espacio propicio para mostrar todas las historias del cine latinoamericano, sino también una figura con esa capacidad para disentir, que es, yo creo que donde se manifiesta lo hereje que siempre fue, porque estuvo al tanto de muchas de las polémicas en los 60 sobre todo, y después de todas las polémicas y todo lo que estaba pasando alrededor del cine, no solo en Latinoamérica. Y a partir del festival entonces se logra articular esa idea de que el cine latinoamericano, o el nuevo cine latinoamericano, después comenzamos a hablar entonces del novísimo cine latinoamericano, pero todo ello gracias a esa idea de él, que, como ya dije, no es únicamente de él, es de un grupo de personas que también lo secundaron en la idea, y que, como bien tú decías al inicio, 45 años después seguimos empecinados y tercos en hacer ese festival, que anoche cuando escuchábamos la música, todo el mundo sabe que la aldea nos recuerda al festival, que nos recuerda a la fiesta del cine latinoamericano y caribeño, y que es un evento que tiene, yo creo, que un simbolismo desde el punto de vista no solo intelectual o profesional, sino desde el punto de vista emocional, porque todos tenemos historia del festival desde todo punto de vista. Quizás una sala que no pudimos entrar porque estaba llena, o esos encuentros de prensa que han sido muy atractivos con cineastas, con realizadores que han llegado hasta el festival. Todos tenemos entonces, creo que, una historia de amor o desamor con el festival, y que sea, como ya dije, una idea de Alfredo, concebida, pensada y sostenida mucho tiempo después. Habla de que fue como la Cinemateca y como la propia fundación son instituciones sobre las cuales vale la pena volver a ver, o volver a pensar, a hablar sobre ellas. Y tiene un vínculo fundamental el festival también con la propia fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, o con la creación de la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que es también espacio que acoge a lo que un año después de creada la fundación surge, que es la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que todos conocemos,
que es el espacio donde se han formado cientos o miles de cineastas, no solo de América Latina y el Caribe, sino de todo el mundo. Por tanto, aquí son como núcleos o espacios o círculos concéntricos que se van uniendo uno tras otro desde esa capacidad de fundar, que realmente lo tuvo, porque este año también son los 65 años de Animados ICAI y de la revista Cine Cubano. Entonces fueron también ideas gestadas por Alfredo Guevara y en las cuales él participaba. Por ejemplo, en la revista, Alfredo era el director de la revista y cuenta Gerardo Chijona que había que esperar que Alfredo terminara todas sus reuniones y a las 9 de la noche revisaba las pruebas de los artículos que iban a ser publicados en la revista Cine Cubano, y no salían publicados hasta que él no revisaba y daba su criterio sobre cada uno de los artículos. Por tanto, es eso. Alfredo era, como ya dije, hereje, pero era un hombre muy lúcido y con una capacidad increíble de trabajo que logró nuclear muchas ideas alrededor de su obra, y su obra desde el punto de vista intelectual o profesional sigue ahí, que son estos espacios, y desde el punto de vista literario, ensayos o comentarios, sigue estando entonces en muchas publicaciones que son sobre las cuales vamos a hablar mañana. Nos referimos a algunos de los fundados por Alfredo, porque eso se señalan las preguntas, pero como él ha mencionado, a Alfredo se le deben infinidad de iniciativas: la revista Cine Cubano, el cartel cubano de cine, el grupo de experimentación sonora del ICAIC, que fue una idea de Alfredo Guevara y de Aide Santa María, y como eso muchas ideas que confluyeron alrededor del festival, de uno u otro modo, porque el cine latinoamericano había adquirido una envergadura a la cual contribuyó decisivamente el aporte del ICAI, y devino el cine latinoamericano en el único movimiento en la historia del cine que adquiere un carácter continental. Normalmente los movimientos cinematográficos del neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, y así muy ubicados geográficamente, pero quien le dio un carácter continental es justamente Alfredo Guevara. Le damos la bienvenida a Alexis Triana, fundador no solo de las romerías, sino renovador del novísimo cine cubano. Entonces, a Alfredo se le debe todo eso y mucho más. Como también le debemos a Alfredo, como ser humano al fin, no es una persona perfecta. Todos tenemos defectos, y a Alfredo se le ha señalado mucho la postura inicial que hubo respecto al ICAI en relación con el viejo cine cubano, que se trató de borrar. Y Alexis, que acaba de regresar a Moscú, sabe que el cine zarista, y él lo palpó, lo conservó siempre el cine soviético, pero aquí se borró ese cine hasta que se realice en colaboración con la Fundación el Seminario de Cine Latinoamericano de los años 30, 40 y 50, que fue el que sacó a la luz lo que quedaba del viejo cine cubano. Eso es una de las cosas que siempre le hemos señalado a Alfredo, pero es que es tanto lo bueno que hizo que se queda como un mal menor. A mí me gustaría que aprovechemos ahora, Luciano y Rubén, estos pies forzados para sumar a la conversación a Katia a propósito de su trabajo en una institución sin cuya labor yo creo que sería impensable todo lo que hablamos hoy, tantos méritos del festival y de todos estos espacios fundados e inspirados por Alfredo. Katia, vamos a hablar sobre el contexto en el que surge la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que ya lo comentábamos antes de iniciar, llega en el mismo año que el festival y se institucionaliza en el marco del mismo. Hablemos un poco sobre este contexto. Bueno, yo que me parece oportuno y necesario viajar un poco en el tiempo, porque la labor de Alfredo por el cine latinoamericano comienza mucho antes de los festivales, mucho antes de que ese festival se inaugurara en La Habana. Y yo parto desde lo que decía Luciano Castillo, como que Alfredo es un gran fundador, y justamente eso, si vamos a parodiar aquello que a él le gustaba decir en sus últimos encuentros con los jóvenes, y este es un encuentro de jóvenes: dialogar, dialogar, dialogar. La de él sería fundar, 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 hasta el punto de llegar a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Para mí tiene de especial la personalidad de Alfredo Guevara. Me parece que es muy importante en esto, porque los capricornios somos tercos y caprichosos, pero para no llevarnos así de ese modo tan peyorativo, pudiéramos decir que muy apasionados. Vaya, y quedamos mejor.
Obviamente, mira. Entonces, creo que la pasión de Alfredo Guevara, no solo por el cine, sino por las relaciones humanas. Porque si Alfredo Guevara lo conectamos siempre con el cine, pero ¿cuál es su obra cinematográfica? Ajá, y yo creo que su obra cinematográfica es esa, que viene de su sensibilidad artística, su sensibilidad como persona, que hizo que Alfredo Guevara sirviera como coordinador entre las distintas figuras del cine latinoamericano que andaban de cierto modo dispersas en la región. Entonces yo pienso, por ejemplo, en cineastas como Glauber Rocha, que si conocemos el pensamiento de Glauber Rocha de un modo cercano e íntimo, que no solo viene por, digamos, los manifiestos políticos, es justamente por la correspondencia entre Alfredo Guevara y Glauber Rocha. Entonces eso habla de la necesaria sensibilidad artística de los funcionarios para llevar a cabo proyectos que traen los jóvenes realizadores, porque es Alfredo Guevara, es el ICAIC, justamente porque el cine cubano es fundador del nuevo cine. Yo creo que ahí tenemos una ventaja dentro de los motivos que yo me pregunto por qué ese festival tiene lugar, o sea, por qué se mueve hacia La Habana. Y yo creo que los cineastas cubanos llevaban alguna ventaja. Ajá. No sé si por fortuna o por desvarío, pero el nuevo cine latinoamericano surge en un contexto de dictaduras económico-militares en la región. Y nosotros, en ese sentido, también le llevamos la delantera. Nosotros la tuvimos en los 50. Ajá. Y eso permite que comience a realizarse una estética cinematográfica diversa, distinta a la que teníamos anteriormente con el Mégano, que tanto nos gusta, ¿no? Además de las implicaciones políticas que tenga, ahí hay una nueva estética. El nuevo cine latinoamericano es nuevo porque responde a un contexto distinto en el cual la estética que hasta ahora tienen esos países no te encaja. Y algo similar sucede en Cuba con el ICAIC. Entonces Alfredo Guevara es esa persona que conecta, abre puertas, y yo siempre lo relaciono con la fundación del nuevo cine latinoamericano en la persona de Gabriel García Márquez, que es el presidente de la fundación, tampoco es cineasta, ajá, pero es alguien de bagaje cultural suficiente, o es alguien de una sensibilidad suficiente, con la flexibilidad, ajá, para limar asperezas, para unir y aceptar los retos que traen las nuevas realizaciones. Yo creo que eso es uno de los grandes méritos que tiene Alfredo Guevara y que tiene el ICAIC en su conjunto, porque miembros de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano están igual en su comité superior Manolito Pérez, Julio García Espinosa, que traen hacia Cuba ese nuevo cine latinoamericano. Uno de los valores que tiene la creación de la fundación y su asentamiento en La Habana es justamente regionalizar el cine, pero creo que el valor de que haya estado en La Habana y del ICAI también permite en años posteriores que la cinematografía caribeña se una. Ajá, porque hasta el momento era muy continental. Y de cierto modo sigue siendo muy continental, pero se le abre un poco el pie para que cineastas caribeños participen. Cuando yo mencioné ahorita a Glauber Rocha, lo mencionaba pensando justamente en el contexto de las romerías de Mayo. Los realizadores latinoamericanos de esa época, por ejemplo, como Glauber Rocha y Raimundo Gleiser, que no llegaron al momento de la fundación, porque el nuevo cine latinoamericano es un cine militante. Ajá, y militante de los más radicales. O sea, se puede hacer un cine que muestre sin que necesariamente tenga que ser una propuesta radical o revolucionaria, sin que traiga nuevas propuestas. Los cineastas latinoamericanos sí lo son, pero no eran tan jóvenes. Entonces yo pienso en la Asociación Hermanos Saiz y en este evento Cámara Azul, que la Asociación Hermanos Saiz promueve a los jóvenes artistas. Y yo me digo, ¿qué es lo que los hace jóvenes? O sea, la cronología, o sea, la edad que tienen o la propuesta que traen artísticamente.
porque no necesariamente, o sea, se puede llegar a determinada edad, incluso pensándolo en el contexto cubano, que ya se puede ingresar a la universidad a cualquier edad. O sea, ¿qué te hace joven? Cuando pienso en el nuevo cine latinoamericano, pienso en Holguín, pienso en los eventos culturales. Glauber Rocha es el padre de esa máxima del nuevo cine latinoamericano, que con una idea y cámara en mano hay que hacer. Ajá. Y pienso en Holguín igual como cuna de eventos culturales organizados por jóvenes irreverentes que tomaron el futuro de las artes, el presente de las artes en sus manos y crearon eventos como este. Pienso igual en el Festival de Cine Pobre de Jíbara, que nació como cine pobre. El nuevo cine latinoamericano es un cine de bajo presupuesto. Ajá. Y una buena parte de su estética responde a eso, de que con mínimo de presupuesto tienes que hacer. Y no te puedes quedar esperando por los grandes financiamientos ni esperando por las grandes aprobaciones. Pero lo quieras o no, el cine no es un arte que se puede hacer con pocos recursos. No es narración oral. Ajá. Digamos, óleo sobre lienzo igual requiere, pero lleva menos recursos que el arte. O sea que siempre vas a necesitar financiamientos y aprobación. Y ahí el Alfredo Guevara y el ICAI hicieron muchísimo por el nuevo cine latinoamericano. Porque en este contexto de las dictaduras económico-militares, ellos no tenían dónde realizar, ni quién los apoyara. Y justamente estos cineastas fueron acogidos por el ICAI en lo que denominamos las coproducciones solidarias. O sea que Miguel Litín, Orlando Senna, el Duque Naranjo, todos hicieron esa realización, esas primeras realizaciones del nuevo cine latinoamericano o el cine de esas décadas se hace en Cuba, o con los fondos del ICAI, con Alfredo Guevara Alfredo Guevara aprobando cada una de esas realizaciones. Entonces siempre me da el qué pensar, porque es algo que pienso de estas dos figuras que no son realizadoras, Alfredo Guevara, Gabriel García Márquez, y sin embargo sí han apoyado el cine, sí han apoyado a los jóvenes. Mira, Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel en 1982 y una de las cosas que dice la Academia Sueca cuando se le entrega es que aquí estamos premiando a alguien que no es un novato. O sea, no estás promoviendo a alguien que ya tiene una obra consolidada. Pero es una propuesta que merece ser exhibida, merece ser promovida. Entonces yo se lo dejo a ustedes para que lo piensen un poquito. La Asociación Hermanos Saiz, que determina la novedad, que determina la juventud de una propuesta artística, porque eso es algo que desde el nuevo cine latinoamericano aún se piensa. Yo quería contar algo que ellos dos mencionaron sobre el aporte del ICAI y del cine cubano al cine latinoamericano, que por ejemplo Glauber Rocha editó aquí con Miriam Talavera en el ICAI, en una moviola, su película Historia del Brasil. Gloria Argüello, Yoyita, editó aquí también en el ICAI Jaguar Malcú, Sangre de Cóndor, que es uno de los clásicos del cine latinoamericano, y se hizo en el ICAI, y eso no se conoce. Y como eso hay muchos, ella mencionaba también, si no me equivoco, a Geraldo Sarno, que después participó en la fundación del nuevo cine latinoamericano. Geraldo vino a un curso de cámara con Arturo Aramonte en el ICAI, y así con los bisoños camarógrafos se fue formando, y después llegó a ser el primer joral cuando se hizo el coronel Delmiro Gouveia. Fue un humilde cineasta brasileño que vino a aprender a manejar la cámara y terminó cogiendo el primer coral. Bien, una vez más, gracias Katia, Luciano, Rubén. Yo comentaba al inicio de este encuentro que esta tarde era una de las más esperadas por todos los romeros desde que conocimos el programa de la actual edición del festival, y uno de los motivos, ya lo conocemos todos, es que hoy tendrá lugar en Holguín la reapertura de nuestra subsede de la Cinemateca de Cuba, lo que es, creo yo, sin lugar a dudas, un suceso cultural en toda la magnitud de las palabras. Así que, por supuesto, Luciano, te voy a dar una vez más la palabra para que nos compartas por qué escoger a Holguín para hacer una vez más la segunda subsede de la Cinemateca y qué impacto va a tener esta reapertura en el desarrollo cinematográfico de nuestra localidad. Por eso parte, en primer lugar, del trabajo cultural desarrollado por la provincia y de la consolidación del Centro Provincial del Cine de acá de Holguín, unido al público que se estuvo formando durante mucho tiempo y que después se perdió en la medida que desaparecieron los equipos
Ahora con la recuperación de los equipos y la programación que siempre hemos querido mantener, se escogió Holguín también como parte de la Romería de Mayo y que aquí hay un público que exige y merece ese cine como un espacio. Entonces, ya es la presentación de la... Bueno, yo quisiera empezar por decir que la Cinemateca de Cuba, realmente, bueno, ya dije que el 6 de febrero de 1960, pero no se puede olvidar que en los años 50 ya existió una Cinemateca de Cuba que tuvo una labor fundacional, no con los resultados que después tuviera la actual, pero sí reunió a partir del Cineclub de La Habana en el año 1948 un grupo de cinéfilos empedernidos, entre los que estaba el fotógrafo Germán Puig, Ricardo Vigón, un promotor cinematográfico, y al cual se unieron dos jóvenes, uno llamado Tomás Gutiérrez Alea y el otro Néstor Almendro, catalán, que acababa de llegar a La Habana con su padre Herminio Almendro, que eran exilados de la Guerra Civil Española, y que descubrieron en La Habana un circuito cinematográfico que no existía ni siquiera en España. Entonces se creó este cineclub, y con la ayuda de Henri Langlois, el director de la Cinemateca Francesa, que vio ese entusiasmo cuando ellos fueron a pedirle ayuda para exhibir películas y clásicos acá en La Habana, se creó este cineclub devenido Cinemateca de Cuba, aunque no podía utilizar ese nombre, porque la Cinemateca era las únicas que la Federación de Archivos Fílmicos autorizaba a exhibir estas películas, y bueno, todo eso fue, como decimos, detrás del telón. Langlois se dejó convencer por estos muchachos y acá llegaron y desembarcaron los grandes clásicos del cine francés, europeo en general, para dar inicio a la Cinemateca de Cuba, que tuvo una vida itinerante y que chocó con demasiados obstáculos, a veces internos, a veces externos. Había una resistencia por distintas personas que pensaban que eran unos intrusos que venían a ocupar su espacio, pero ahí está el resultado, que durante mucho tiempo se vieron gracias a este grupo de entusiastas a los cuales se sumaron Trini Leal y otras figuras importantes después de la cultura cubana. Y a este grupo de entusiastas debemos que se vieran en Cuba por primera vez películas que solo eran conocidas de haberlas leído, películas leídas porque nunca se habían exhibido y se exhibieron por primera vez. Por lo que crear una Cinemateca de Cuba era una deuda, y esa deuda la asumió Alfredo Guevara y el naciente ICAI justamente desde su primera la institución cultural, que fue esta Cinemateca, con el apoyo decidido de Héctor García Mesa, que sumaron un grupo de personas que, aunque ustedes no lo crean, hasta Daisy Granado, Linda Nuño y otros actores se sumaron a leer los intertítulos de otros idiomas, leerlos en español de las películas que venían de Checoslovaquia y de la Unión Soviética, con sus intertítulos en ruso o en checo, y ellas eran las voces que ayudaban a que se comprendiera por un público que se fue creando, público el cual uno añora aún, porque durante mucho tiempo, y basta que lean cualquier entrevista a cualquier creador cubano que haya pasado por la Escuela Nacional de Arte, en que no mencione la Cinemateca como un lugar de confluencia de todos ellos. Incluso que terminaban en clases, iban a la Cinemateca a ver lo último que llegaba, gracias a esta programación que se logró mantener por el ICAI en los peores momentos, y gracias también al bloqueo. Hay que decir que una cosa que tenemos que agradecer es que hubiera bloqueo, porque por eso se vio todo el mejor cine de Europa y de América Latina de una forma, porque no había nada que lo impidiera. Y esto es muy importante. El cine latinoamericano dejó de ser un cine de gueto. Hubo periodos en que no se exhibió, por ejemplo, el cine mexicano en Cuba, el argentino tampoco, de los 60, y poco después el festival rescató todo eso y se consolida como la ventana más grande que hay sobre el cine latinoamericano en el continente, aunque haya surgido otras después. La Cinemateca pretende desde siempre crear trabajar en la creación de ese público que Alfredo no se cansaba de llamar cualitativamente superior, un público que no solamente se limitara a la labor pasiva de ver cine, sino discutir cine, y por eso incentiva el movimiento de cineclubes, que es una de las tareas que tenemos ahora, de volver a revolucionar, porque en los cineclubes es donde se forman los futuros cineastas, los espectadores abusados, y esto es muy importante. Entonces esta es la idea de la reestructuración, la renovación, la reapertura de Holguín como sede de la Cinemateca de Cuba, que según hablamos ayer, la idea es que sea los jueves a las 5 de la tarde. Ya dejamos una buena cantidad de películas para exhibirla una vez al mes,
Yo pienso que en un futuro se podría quizás pensar una vez a la semana, porque sé que aquí hay público para eso y películas sobran que se puedan utilizar, pero ya vamos a inaugurarla a continuación con uno de los clásicos de clásicos, que es El acorazado Potemkin, del cual estamos festejando el centenario de su estreno. Yo me voy a permitir leer algunos datos porque no me confío en la memoria respecto a las fechas y prefiero leerlas. El 21 de diciembre de 1925 es una de esas fechas que dividen el cine en antes y después. Ese día en el Teatro Bolshoi de Moscú se estrenó El acorazado Potemkin, el largometraje dirigido por Sergei Mikhailovich Eisenstein, que tenía alguna incidencia anterior en el teatro y en películas como La Huelga. En este caso, después de exhibir La Huelga, integraba esta película, El acorazado Potemkin, integraba el plan conmemorativo por la llamada Revolución de 1905, que fue una revolución en contra del zar que después se frustró, pero que se hizo. En este caso, con 7 camarógrafos, Eisenstein había comenzado la filmación de Potemkin, que entonces no se llamaba así, y tuvieron que suspenderla porque el mal tiempo interrumpió todo aquello. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el director de los estudios cinematográficos del antiguo San Petersburgo, nacido en Odessa, recomendó al cineasta trasladarse a la ciudad meridional y entonces abandonaron el proyecto del acorazado Potemkin, del proyecto titulado El año 1925, porque abarcaba varios largometrajes, no necesariamente todos de Eisenstein, y concentrarse en uno de los hechos históricos más resonantes, el motín de los marineros del acorazado Potemkin. Una sola página ocupaba este motín en el guión original que fueron a filmar. El historiador George Sadul subraya que nada o casi nada sucedió en la escalinata de Odessa, donde Eisenstein situó el más dramático episodio, el de la masacre de los pobladores. Al visitarla por primera vez, la inclinación de los escalones detonó la imaginación de Eisenstein. Tanto impacto suscitó aquel hecho histórico en Europa que la censura zarista prohibió varios cortos que reconstruían los hechos. Uno de estos llegó el sábado 29 de agosto de 1905 al Teatro Pairet, en una función de moda del cinematógrafo Obioscopio Frank Costa. La prensa habanera reseñó la proyección de una recreación, esto se hacía con maquetas en aquel momento, por la Casa Paté, de la sublevación del acorazado ruso Príncipe Potemkin y el bombardeo e incendio de Odessa, aclamada por el público que colmó los palcos. Pero La Habana vuelve a figurar en el itinerario del acorazado cuando el 1 de septiembre de 1927, ubíquense 2 años después, desembarca en el Teatro Nacional el primer largometraje soviético, el llamado Cine de Octubre. Inmediatamente el gobierno dictatorial prohibió Potemkin y el día 4 el diario de la Marina publicó la noticia de esta suspensión, una suerte que corrieron sucesivamente otros títulos de esta tendencia. 3 lustros más tarde, el 20 de mayo del 41, la Comisión Revisora de Películas tampoco autorizó la exhibición junto a otros 4 filmes rusos. Tras el triunfo de la Revolución, una copia del acorazado que descansaba aquí en una de las bóvedas, posiblemente una de las bóvedas de la Universidad de La Habana, lo incluyó la Cinemateca en el ciclo de cine de debates populares de películas importantes programado a partir del domingo 8 de enero del 61. Con el transcurso de los meses, el Nobel ICAI inauguró su departamento de afiches y nacía el cartel cubano de cine, casi simultáneamente con la difusión del cartel promocional de Historias de la Revolución, diseñado por Eduardo Muñoz Bach. También surgió el primer cartel que no era de cine cubano, que fue el dedicado al acorazado Potemkin por Rafael Morante, a quien debemos este cartel fundacional. El ciclo que ya les dije, que comenzó el 1 de diciembre del 61, inició la programación diaria de la Cinemateca de Cuba, y surgida 4 meses antes del noticiero ICAI y de la aparición del primer número de la revista Cine Cubano. Un jovencísimo cronista cubano, Alejo Carpentier, quien tuvo el privilegio de entrevistar a Eisenstein en el París de los años 30, describió en estos términos a quien se aventuró a calificar como tal vez el más grande cineasta de nuestra época, orquestador de una sinfonía de émbolos, un hombre pequeño, chato, fuerte como un nivelungo, con el rostro a la vez voluntarioso y guasón de los malos alumnos, cazadores de moscas, domadores de pajaritas, irreverentes y desmemoriados que bastaban para desencadenar la anarquía en las aulas más apacibles. Un siglo después de irrumpir en la historia del séptimo arte, recibamos este clásico por antonomasia con idéntico y multiplicado fervor cinéfilo. Muchas gracias y bienvenidos a esta función inaugural de la nueva Cinemateca de Cuba en Holguín.
Muchísimas gracias, Luciano. Gracias también, Katia, Rubén, una vez más por acompañarme. Ahora, antes de desplazarnos hacia la sala principal para disfrutar de la proyección, yo le voy a dar la palabra a José Luis Rodríguez Arias, director del Centro Provincial de Cine en Holguín, que nos tenía preparada una sorpresa. Hay una frase que nos vale para todos. Y por eso en nombre del Centro Provincial de Cine, del ICAI, de la Asociación Hermanos Saiz, hoy queremos decirte gracias, Luciano. Gracias por estar en Holguín nuevamente. Gracias por tus conocimientos, por tus aportes al cine, a la cultura. Gracias por tus aportes a Cuba y a Latinoamérica. Y gracias por mantenerte junto a nosotros durante este tiempo. Hoy simplemente, a lo mejor el detalle es simple, pero resume la esencia de lo que queremos decirte. Hoy Cámara Azul te dice, gracias, Luciano, y es muy importante para nosotros. Gracias a ti, gracias. Esto lo dije yo en una entrevista reciente, que es el resultado de vivir por y para el cine. Si realmente si el cine no existiera, no existiera yo. Yo tengo una anécdota que el primer viaje que hice fue por la Asociación Hermanos ahí, un viaje que nos mandaron una delegación a la RDA, y cuando fuimos, imagínate, ver las películas en alemán, sin dinero para entrar, y estuve 8 días sin tomar café y sin ir al cine. Lo primero que hice cuando bajé del cine fue correr y me metí en el cine Riviera, y estaban estrenando nada menos que El bebé Rosemary de Polanski. Es decir, que no podía vivir sin cine ni un día más. Muchísimas gracias una vez más, Luciano. Gracias a todos. Ahora sí, pasemos al cine.